Exacto. Así nada más que seleccionar algunos, por ejemplo, confianza en el proyecto de la institución y así. Exacto, exacto. Pero sí está muy bueno porque pues justo en la parte de la zona sur, por ejemplo, a nivel tecnológico, hace un ruido, pues increíble. Y sí, da como muchos elementos para discutir. Exacto. Buenos días. Hola, Buenos buen días. día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Muy buenos días a todas las personas presentes. Extendemos un cordial agradecimiento por acompañarnos en esta mañana. Para comenzar, el doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense, nos va a regalar unas palabras de bienvenida. Gracias, doctora Nidelis. Buenos días a todas, a todos. Qué gusto que recibirles en el Colegio Mexiquense, que nos estén acompañando, pues un público tan selecto, diría yo. Hay jóvenes estudiantes, hay también profesores de aquí de la institución y funcionarios públicos, gente que tiene alguna responsabilidad en los gobiernos municipales y estatales. Y nos da mucho gusto darnos cita para hablar sobre los resultados de un proyecto que se realizó aquí en el Colegio Mexiquense, el proyecto de Geografías de la Cohesión Social en el Estado de México, que encabezaron la doctora Nidelis Rodríguez Brito y el doctor José Antonio Cabrera Pereira, que aquí nos acompañan. Le quiero poner un poco de contexto institucional respecto a la realización de este proyecto. El año pasado implementamos una convocatoria interna para que los compañeros, los investigadores, expertos en ciencias sociales, en distintas disciplinas de las ciencias sociales, colaboraran desde sus diferentes seminarios de investigación, que es como organizamos aquí la investigación, para conjuntar sus herramientas teóricas, metodológicas, en la atención de problemas que consideramos pues centrales para la realidad de nuestra entidad. Es así que se presentaron varios proyectos a concurso interno para ser apoyados, por ejemplo, con el apoyo de becarios, de bibliografías, de softwares, cosas, insumos que se requieren para la investigación. Y dentro de estos proyectos, pues está el que hoy nos convoca a ver los resultados, el de Geografías de la Cohesión Social. Solo menciono que también hubo otro, del cual ya presentamos los resultados, sobre vivienda social en el Estado de México, y también uno más sobre riesgos por desastres. Son temas de los tres muy, muy relevantes, y pues para mí es un gusto ver pues el trabajo serio de nuestros académicos y la posibilidad de acercar estas investigaciones a ustedes, a personas que desde sus esferas de interés, de responsabilidad, pues pueden aprovechar de esos materiales y también aportar, ¿no? Por eso es esta mesa también para la presentación, la discusión de los resultados, para seguir avanzando en las investigaciones y también para atender aquellos problemas que ustedes nos digan, aquí como que falta, tenemos esto en este tema sin atender y nos gustaría echar mano del expertise que hay en la institución, pues es una posibilidad. Todas las investigaciones del Colegio Mexiquense, considero, tienen pertinencia académica sin duda, pero también tienen pertinencia social. Son proyectos que muchas veces, si los acercamos y los damos a conocer, pueden incidir en la realidad social. O sea,
y es lo que el Colegio Mexiquense pone a disposición de la sociedad del Estado de México, ¿no? El resultado de estos trabajos. Y bueno, ya me extendí un poco. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y bueno, dejo en uso de la palabra a los doctores. Muchísimas gracias al doctor Raimundo. Reitero el agradecimiento a las personas presentes. Un poco también para pues poner un poco más de contexto, el doctor Raimundo hacía referencia a estos proyectos interseminariales. En este caso fue particularmente valioso. Pues hace algún tiempo estoy trabajando el tema de la cohesión social en el Estado de México y en México en general, pero digamos mi aproximación y mis herramientas metodológicas más desde la sociología, me sentía como un poco frustrada, ¿no? Porque no podía desagregar con los pocos datos que contamos, no podía desagregar la información a nivel municipal. Sabemos que el Estado de México es un estado muy grande, muy heterogéneo, donde se dan todo el tiempo esos continuos entre contextos urbanos y rurales, y sin embargo, pues mis herramientas, más bien desde la sociología, me impedían un poco desagregar a nivel de los 125 municipios del Estado de México. Y bueno, afortunadamente con este proyecto interseminarial entró mi colega, el doctor José Antonio Cabrera, y con sus herramientas desde la geografía y los métodos econométricos, pues entonces pudimos, a partir de pues la interpolación espacial, que ya él va a estar comentando un poquito más adelante, pues pudimos entonces desagregar con esos datos, esa información secundaria, porque bueno, lamentablemente no pudimos desarrollar nuestra propia encuesta. Eso daría obviamente resultados mucho más precisos, pero con los datos, con la información que está por parte de INEGI sobre todo, pues desagregamos y pudimos conocer también los resultados de la cohesión social para los 125 municipios del Estado de México, y eso pues es lo que un poco le vamos a presentar el día de hoy. Pero antes de comenzar quisiéramos hacer un breve receso para un pequeño coffee break. Va a estar, según me informan, en el aula C. Sí, en el aula C, entonces les invitamos a un pequeño cafecito antes de entrar en materia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, exacto. A mí ya me entró calor, me entra frío, me entra calor. Gracias. No, sorry. Gracias. Va. Sí. Cuidado con tu agüita ahí. Bueno, creo que ya estamos todos. Seguimos con el programa. Me gustaría, antes que nada, antes de cederle la palabra a la doctora Nidelis, saludar a todos los asistentes, bueno, por lo menos a los que confirmaron y tengo en lista. Si no los nombro, pues bienvenidos sean todos. Me gustaría saludar al licenciado Juan Antonio Mejía Castañeda, que es coordinador regional de Chimalhuacán, el licenciado Arturo Agustín Contreras Valenzuela, coordinador regional de Toluca,
licenciado Ricardo Flores Romero, jefe de Departamento de Concertación Social con el Coordinador Regional de Toluca, el licenciado Edgar Aguilar Guadarrama, también parte del equipo del Coordinador Regional de Toluca, la licenciada Daniela Giovanna Rangel Soto, que es directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Villa del Carbón, los coordinadores regionales de Naucalpan, Adrián Bernal Ubías, licenciada Cristina Ortiz Rivera, Israel Omal Zamudio Peña y el maestro Arturo Muñoz Burgos, la maestra Guadalupe Olimpia Martínez Fuentes, que viene en representación de la licenciada Katia de la Cruz, directora general de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, la licenciada Jocelyn Adriana Jaco Salazar, coordinadora de seguimiento de programas sociales, y la maestra Rocío Merlos Nájera, directora de Bienestar Social de Toluca. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, un poco comenzando para contarles un poco los detalles del proyecto y los resultados que hoy nos convocan, me gustaría comenzar por una breve introducción, y es que, pues bueno, consideramos la cohesión social como un atributo colectivo que permite la coexistencia constructiva en la diversidad. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones de este proyecto? Bueno, pues según Coneval, por ejemplo, en el Estado de México existe una alta cohesión social y Coneval se sustenta sobre todo en el índice de marginación social y nos dice que como más del 70% de la población mexiquense se ubica con grado de marginación bajo y muy bajo, pues en el Estado de México entonces la cohesión social es alta. Sin embargo, estos datos nos parecen como mínimo cuestionables, ¿verdad? Porque cuando nos adentramos en lo que significa y el constructo propiamente de qué es la cohesión social, pues vemos entonces que el índice de marginación municipal se considera un elemento habilitador de la cohesión social, no un componente de la cohesión social. Entonces esto nos lleva a cuestionarnos, pues, cómo medir entonces la cohesión social únicamente por estos indicadores que más bien son habilitadores de la cohesión social en lugar de un indicador que dé cuenta de la cohesión social. Entonces, pues, en el año 2021 inicié el proyecto La Cohesión Social en el Estado de México, una propuesta de escala de medición multidimensional, gradual y multinivel, a partir del cual se construyó un índice de cohesión social que está compuesto específicamente por 3 dimensiones: las relaciones sociales inclusivas, la identificación y el sentido de pertenencia y la orientación al bien común. Los resultados de este índice, como les adelantaba un poco, difieren de esas estimaciones de Coneval que se aproxima a la cohesión social a partir del índice de Gini, el grado de polarización social en el estado-municipio, los ingresos y el índice de percepción de las redes sociales. Entonces, de acuerdo con los hallazgos de nuestro índice, el grado de cohesión social en el Estado de México es moderado. La dimensión de mayor peso en ese índice general para el Estado de México es la identificación y el sentido de pertenencia, mientras que la dimensión más débil de la cohesión social son las relaciones sociales inclusivas. Entonces, los resultados dan cuenta de que en el Estado de México el tejido social se encuentra debilitado. Pues el involucramiento en grupos, asociaciones, organizaciones políticas, profesionales, filantrópicas es limitado. También la capacidad y la voluntad para establecer relaciones con personas diferentes, tanto por su condición de clase, por su género, etnia, religión, nacionalidad, entre otras, es muy reducida entre las y los mexiquenses. Aunque hay un alto sentido de pertenencia por la comunidad y el país, esa digamos que es la dimensión de la cohesión social más alta para el Estado de México, sin embargo, pues las condiciones de pobreza y desigualdad y las múltiples formas de exclusión social pues son un freno en la entidad federativa. Tomando en consideración estos resultados preliminares del índice general para el Estado de México, como les platiqué, fue un índice que pues con mis alcances metodológicos, digamos, lo pude calcular únicamente para el Estado de México. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el plan de desarrollo
del Estado de México, del 23 al 29, vemos que la cohesión social es un eje transversal, es un eje importante, y porque el eje 2 transversal está orientado a la construcción de la paz y la seguridad y plantea entre sus objetivos promover una cultura de paz, respeto y convivencia pacífica que incremente la capacidad gubernamental y social para proteger los derechos fundamentales de las personas, y tiene como estrategia impulsar justamente la cohesión social como una condición indispensable para la gobernabilidad y la paz social. Sin embargo, cuando vemos, bueno, cómo se traduce este eje transversal y cómo se traduce esta estrategia en acciones concretas, vemos que las acciones van orientadas únicamente al diseño de políticas de seguridad y la implementación de campañas de información para fortalecer el sentido de ciudadanía y el apego a las leyes. Y esto ahora, cuando veamos específicamente cómo entendemos la cohesión social y cuáles son sus dimensiones constitutivas, se nos hace que no alcanza justamente para atender y lograr justamente ese impulso a la cohesión social que se propone a nivel del Plan de Desarrollo del Estado de México. Entonces, estas condiciones nos llevan a preguntarnos, bueno, tenemos todas estas condiciones del contexto, tenemos un índice, pero para el Estado de México, sin embargo, no sabemos cómo es el comportamiento de los municipios mexiquenses, y justamente este ha sido el objetivo del proyecto que aquí les presentamos: analizar los elementos que constituyen y explican la cohesión social en los municipios mexiquenses. Entonces, un poco para comentarles cómo consideramos la cohesión social, tenemos acá brevemente algunos momentos de la revisión de la literatura, que es mucho más amplia porque pues es resultado ya de 4 años de trabajo. Entonces aquí hacemos una síntesis, digamos, nos asomamos muy rápidamente para un poco llevarles a ustedes el por qué digamos, estas diferencias con lo que nos dice Coneval, y también por qué vamos a medir la cohesión social o les vamos a presentar estos resultados en función de estas dimensiones de cohesión social. Cuando vemos la literatura sobre cohesión social es muy amplia, sin embargo, ha sido un concepto comodín en las ciencias sociales y políticas, en tanto muchas veces ha sido visto más como un medio deseable que como un concepto en sí mismo. O sea, entonces ahí vemos, por ejemplo, la cohesión social vista como una estrategia para reducir brechas de desigualdad, la cohesión social para la seguridad, la cohesión social para la construcción de la paz. Entonces, pues en ese sentido decimos que ha sido visto como un concepto comodín. Entonces, digamos que si agrupamos 4 grandes concepciones de la cohesión social, que tiene puntos en común tanto con mediciones realizadas por organismos internacionales como por el sector académico, tenemos 4 grandes agrupaciones. En primer lugar, la cohesión social vista como valores compartidos y sentido de pertenencia. En segundo lugar, como compromiso y habilidad para convivir y o trabajar juntos. En tercer lugar, como promoción del bienestar y reducción de las brechas de desigualdad. Y bueno, desde aproximaciones mixtas que mezclan algunas de estas aproximaciones anteriores. Entonces, en primer lugar, este primer grupo de investigaciones que se centran en los valores compartidos y el sentido de pertenencia, pues vienen, por ejemplo, de contextos como escenarios europeos, por ejemplo, Canadá, que ha estado como muy preocupada por fortalecer el sentido de pertenencia por la comunidad y por el país, y entonces tenemos una noción de cohesión social como aquellos procesos sociales que permiten fomentar en las personas el sentido de pertenencia por la comunidad, y se ha medido a partir de dimensiones como el empleo, el acceso a la vivienda, la igualdad de oportunidades. Y pues bueno, aquí vemos entonces o sea, cuando entendemos esa cohesión social como un medio para el sentido de pertenencia y los valores compartidos, entonces vemos mucho interés por garantizar la inclusión laboral, la inclusión social, y entonces pues la cohesión social se convierte en ese medio para lograr ese fin, ¿verdad? Entonces, en el segunda de las aproximaciones tenemos entonces pues la intención de mirar la cohesión social como un compromiso y una habilidad para convivir
o trabajar juntos. Aquí entonces vemos ya un conjunto de acciones colectivas orientadas al bien común, y entonces se reconocen ya la calidad de las interacciones sociales entre los miembros de una comunidad geográfica específica, la capacidad para la toma de decisiones colectivas, el clima de colaboración social. O sea, aquí la aproximación es más como un ente facilitador de la acción colectiva. O sea, la cohesión social es vista como ese facilitador que nos permite ese convivir y trabajar juntos. Y entonces aquí vemos cualidades sociales como que nosotros le llamamos dimensiones constitutivas de la cohesión social, como la confianza social, la participación cívica, la orientación al bien común, que son deseables en tanto potencian ese clima colaborativo y la estabilidad institucional necesarias para el crecimiento económico. O sea, no se puede pensar entonces en un país cohesionado, o pensar en un país cohesionado pues también implica todo lo que significa en términos de confianza en las instituciones, confianza en el desarrollo, en que pues es un clima propicio para favorecer el desarrollo económico. Entonces, digamos que todas estas acciones tributan a ese fin, ¿no? A pensar cómo podemos convivir y trabajar juntos para tener un país más cohesionado, un contexto más cohesionado y también tener mayor crecimiento económico. El tercero de los ejes, pues ha sido vista la cohesión social como promoción del bienestar y reducción de las brechas. En este sentido ha sido, así como el nombre lo dice, un medio para esa promoción del bienestar y la reducción de las brechas de desigualdad. En este sentido, pues se ha concebido, y esto es un concepto sobre todo de CEPAL, como una dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, procesos que contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades y las condiciones para todos. Y en este sentido, pues existen un conjunto muy amplio de elementos habilitadores de la cohesión social. Entonces, es importante distinguir que una cosa son esos elementos habilitadores de la cohesión social, o sea, aquellos elementos que sin los cuales no se puede pensar una sociedad cohesionada, y otra cosa es, en términos de la medición de la cohesión social, aquellos componentes constitutivos de la cohesión social y aquellas dimensiones que nos dan cuenta de que efectivamente estamos hablando o no de la cohesión social. Entonces, entre los elementos habilitadores de la cohesión social, bueno, en esta tercera dimensión tenemos muchísimos: las brechas de desigualdad, la capacidad institucional, el ingreso digno, la educación, la salud física y mental. Imagínense, la vivienda digna, la protección social, el medio ambiente saludable, la movilidad, el acceso digital, la vida social y cultural, la protección de las infancias. Imagínense si fuéramos a medir la cohesión social con estos elementos habilitadores, pudiéramos decir que la cohesión social sería todo y al mismo tiempo nada, ¿no? Porque es casi que es muy difícil abarcar todo lo que incluye la cohesión social. Por eso nos interesa particularmente deslindar entre esos elementos habilitadores y esas dimensiones constitutivas. Si vamos entonces a las dimensiones constitutivas, nos dice, sobre todo CEPAL, nos habla de sentido de pertenencia y apoyo ciudadano, nos habla de participación ciudadana y democrática, el respeto a la vida familiar y amorosa sin restricciones, por ejemplo. Y bueno, aquí ahora les presentamos específicamente cómo lo vemos nosotros. Nuestra aproximación tiene más que ver con esta segunda concepción de la cohesión social, o sea, como esta posibilidad para y este compromiso o habilidad para convivir y trabajar juntos, y entonces definimos un constructo de cohesión social como un atributo colectivo que nos permite la coexistencia constructiva aún en la diversidad. Y esto nos parece importante señalarlo porque pues somos sociedades muy diversas. Entonces, si pensamos en que la cohesión social, si vemos la cohesión social como homogeneidad, estaríamos entonces excluyendo a numerosos grupos sociales. Estaríamos haciendo hasta un ejercicio violento, porque entonces sobre la base de esa homogeneidad pues estaríamos atentando contra numerosas diversidades, ¿no? que componen lo social. Entonces por eso nos interesa enfocarnos allí.
Y obviamente reconocemos que son imprescindibles un conjunto de elementos habilitadores. En ese sentido, tomamos una perspectiva o nos ascribimos a una perspectiva normativa de la cohesión social que reconoce y se interesa por esas estructuras, por esas instituciones formales e informales de la sociedad y por esos mecanismos mediadores que ayudan a la coexistencia constructiva de la diversidad de posturas de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí reconocemos la importancia de esos elementos habilitadores en un contexto, por ejemplo, como México, donde existe tanta desigualdad social, pues es imposible pensar en la cohesión social o cómo pensar en sociedades cohesionadas, en armonía social, si pasamos por alto estas brechas de desigualdad. Entonces sí reconocemos que existen estos elementos habilitadores que es importante pensarlos, pero digamos lo vemos así como elementos habilitadores. Entonces las dimensiones constitutivas desde nuestro estudio de la cohesión social son las relaciones sociales inclusivas, la identificación y el sentido de pertenencia y la orientación al bien común. Cuando vemos, por ejemplo, las relaciones sociales inclusivas, estamos pensando en todas esas estructuras connotativas de la sociedad que pues nos implican el reconocimiento de las personas como portadoras de derechos y la inclusión contribuye a fomentar esas relaciones sociales más igualitarias que favorecen la solidaridad y la participación en la vida social. Esas relaciones sociales inclusivas comprenden vínculos, interacciones, lazos sociales entre personas, grupos y comunidades que se reconocen en la diversidad. Y entonces, en ese sentido, la dimensión está compuesta por 3 subdimensiones, que son redes y grupos de pertenencia, vínculos con miembros del vecindario y la comunidad y reconocimiento de la diversidad. La segunda de nuestras dimensiones, que es la identificación y el sentido de pertenencia, pues remite a esos temas relacionados con la identidad, pues son todos aquellos elementos que construyen de manera narrativa, discursiva y política ese sentido de pertenencia y de identidad y pues nos habla también de la realización de la libertad personal, ya que puede proporcionar fuentes de reconocimiento, seguridad y cooperación. Y pues hablamos que la identificación y el sentido de pertenencia comprende los valores que sustentan la convivencia social y en ese sentido tenemos 3 subdimensiones: sentido de pertenencia por la comunidad y el país, confianza social, reconocimiento personal y justicia percibida. Y por último, la tercera de las dimensiones de la cohesión social tiene que ver con la orientación al bien común y se asocia con la capacidad de una sociedad para gestionar una distribución percibida como justa en el acceso a los diversos medios que garantizan el bienestar y el derecho de las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, hace referencia a un conjunto de bienes materiales e inmateriales y pues reconocemos que está atravesada la orientación al bien común, está atravesada por un fuerte carácter político, un fuerte componente político que da cuenta de esos objetivos sociales que deben ser conocidos, aceptados, legitimados y en ese sentido, por ejemplo, estamos comprendiendo 3 subdimensiones: la autonomía personal y colectiva, el compromiso cívico y la participación cívica. Digamos que estos son como los elementos, ¿no? Los núcleos principales desde el punto de vista conceptual que un poco nos ayudan a explicar por qué tratamos de ver esta aproximación a la cohesión social, desde dónde la estamos mirando, cómo la estamos midiendo y por qué entonces nuestros resultados difieren de Coneval, que dice que la cohesión social en el Estado de México es alta, ¿no? Porque justamente Coneval lo está haciendo desde el índice de marginación municipal, que para nosotros es un elemento habilitador y no un elemento constitutivo de la cohesión social. Ahora, ¿cómo logramos concretar ese objetivo de analizar entonces de ese índice general para los 125 municipios mexiquenses? Pues mi colega, el doctor José Antonio, les va a estar explicando de la cuestión metodológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nidelis. Bueno, sí, un poquito de historia de cómo me engarcé yo con este proyecto. A mí me interesa mucho, obviamente, generar indicadores de tipo espacial. Yo soy geógrafo económico y creo que el reto fue principalmente lo que me llamó la atención, ¿no? El poder bajar información de
de una entidad, o sea, digamos, de una encuesta que realmente es representativa solamente para la entidad hacia los municipios, ¿no? Y creo que eso es algo que se debe de hacer en general con toda la información de INEGI, ¿no? Porque cada vez más la información viene menos desagregada y entonces es muy importante tener indicadores que nos sirvan para entender la realidad del contexto local, ¿no? Bueno, un poco de introducción. Bueno, el área de análisis ya la conocemos, es el Estado de México, obviamente, y sus 125 municipios. ¿Qué fuentes de datos tuvimos? Bueno, primero nos enfocamos en varias encuestas, ¿no? Y a final de cuentas nos centramos en la ENCUSI, que es la encuesta de, recuérdame. Bueno, se las debo. Es la ENCUSI y es la que viene con cultura cívica, sí, perdón. Y es aquella que viene más completa en cuanto a las dimensiones de las que les hablaba ahorita mi colega, ¿no? Si ven ahí, ya tenemos identificados los indicadores y variables y cada uno de ellos remite a cada uno de los aspectos que teóricamente definimos como parte de esa cohesión social, ¿no? Las redes sociales, la participación local, el aceptar o no la diversidad dentro de nuestro contexto local, el haber vivido discriminación, la confianza interpersonal, ¿no? Aquello, no solo la confianza entre los miembros del hogar, sino con la localidad y con el entorno inmediato, la confianza en las instituciones, el sentido de pertenencia, el sentido de autonomía colectiva, ¿no? Nos podemos organizar como grupos, como organizaciones desde lo civil, el compromiso cívico, la solidaridad interpersonal, también la solidaridad cívica y la participación cívica, ¿no? En ese sentido, pues va más orientada la participación cívica desde el voto hasta formar parte de comités, etcétera, etcétera, no ser parte de esa localidad en la que vivo. Bueno, el método de estimación, les cuento un poco aquí cómo nos quebramos la cabeza primero con eso. Inicialmente teníamos la idea de hacer diferentes métodos, diferentes técnicas, y a final de cuentas nos dimos cuenta que la encuesta nos permitía adoptar el Kriging, ¿no? Y creo que esto es importante porque cada una de las encuestas que elabora INEGI tendrá sus pros y sus contras para cada uno de los métodos que se puedan utilizar, ¿no? A final de cuentas, un solo método no puede funcionar para todas. En este caso, el Kriging fue interesante, es una técnica de interpolación espacial, la cual a partir de observaciones puntuales, si se fijan ahí tenemos las localidades muestreadas dentro del Estado de México, ¿no? A partir de información muestreada muy puntual, podemos hacer estimaciones acerca del resto del entorno inmediato, ¿no? En función de la distancia que tienen cada uno de ellos de los puntitos anaranjados con respecto a los rojos, ¿no? Entonces, eso nos permitió a nosotros tener más o menos una idea de cómo se comportan los diferentes aspectos o dimensiones de la cohesión social dentro del Estado de México. Bueno, un poco darles el contexto de cuáles indicadores construimos. La pertenencia la calculamos como el porcentaje de personas que expresan mucho orgullo local y nacional respecto a aquellos que lo expresan poco, ¿no? O sea, ese sentido de estar contento con el lugar al que pertenezco. Luego la diversidad de medios, que es el porcentaje de personas que expresan favorecer la diversidad en medios respecto a los que difieren, ¿no? Tenemos también la discriminación, que es el porcentaje de personas que han experimentado alguna discriminación. Aquí las agregamos porque obviamente la ENCUSI nos da un sinnúmero de discriminaciones, ¿no? La ENADIS también, sí, claro, por ser indígena, por ser una persona de color, por ser una persona de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí las agrupamos. Tenemos también dos indicadores de ley. ¿En qué sentido? Bueno, es el porcentaje de personas que creen que la ley se debe cumplir y también el porcentaje de personas que creen que la ley puede obviarse o cambiarse si se identifica como injusta, ¿no? Y creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque nos permite ver hasta dónde las personas piensan que la ley es flexible o no. Luego tenemos también el nepotismo, ¿no? Porcentaje de personas que están de acuerdo con sacar ventaja de su posición en el gobierno cuando los ingresos son bajos.
Tenemos también la dimensión de expresión, que es el porcentaje de personas que mencionan expresar sus opiniones libremente en su entorno local. La confianza interpersonal, como les decía, que es el porcentaje de personas que expresan confiar en su entorno local social. La confianza personal al personal de gobierno, que son las personas que expresan confiar en el personal de sus gobiernos municipales. Confianza institucional, porcentaje de personas que expresan confiar en las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Solidaridad interpersonal, porcentaje de personas que han realizado acciones solidarias con otros. Las redes de apoyo, y aquí tenemos dos dimensiones. Por un lado, el porcentaje de personas que participan en organizaciones de la sociedad civil y también aquellas que cuentan con apoyo para resolver problemas dentro de su contexto local, sobre todo de apoyo para trámites en gobierno municipal e instituciones. Participación cívica, porcentaje de personas que expresan participación activa en asuntos municipales y que conocen los mecanismos institucionales de participación. La participación local, que es el porcentaje de personas que participan frecuentemente en reuniones vecinales para tratar temas colectivos. Y también tenemos dos últimas indicadores que son, digamos, como dimensiones continuas, ¿no? En el sentido de que si las personas se inclinan más a que las problemáticas de su entorno local van relacionadas a la justicia o a la falta de esta, y a asuntos de la igualdad, ¿no? Y en el otro también está seguridad versus pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que más importa o qué es lo que más infieren que es importante, ¿no? Bueno, un poco platicarles de los resultados que obtuvimos. Estos son algunos de los subindicadores antes del indicador agregado. En el sentido de pertenencia, bueno, vemos, por ejemplo, que el orgullo por México, esa identidad local, ese sentirse bien, tiene una cierta tendencia a este-oeste, ¿no? La vemos ahí muy clara en el mapa. Hay cierta tendencia norte-sur, ¿no? En general hay un mayor sentido de identificación local en áreas rurales del norte y oeste del Estado de México. La diversidad en medios, en cambio, por ejemplo, una alta diversidad en medios se da más cuando nos acercamos hacia la Ciudad de México o hacia la zona metropolitana de Toluca, ¿no? La baja diversidad en medios, en cambio, sí se da en esas áreas rurales. El compromiso cívico, bueno, posturas respecto a la ley. La ley se cumple, aunque sea injusta, es más un fenómeno urbano, ¿no? Y la ley es modificable si se interpreta como injusta, es más posible que ocurra en el ámbito rural del Estado de México. La confianza en las instituciones, una alta confianza se da, aquí sí ya vemos un patrón norte-sur, y poca o nula confianza en las instituciones. Creo que fue un caso muy interesante porque poca o nula confianza también se traslapa un poco con los resultados de alta confianza. Quiere decir que es una situación muy heterogénea y no en cuanto a confianza en instituciones de gobierno. En cuanto a la organización vecinal, ¿no? ¿Qué tanto se organizan para atender problemas? Con alta frecuencia se da en zonas rurales, sobre todo del sur del Estado de México, y la poca o nulas, creo que no es esperado, se da en las zonas urbanas, ¿no? Bueno, no conocemos, no sé quién es mi vecino, somos muchos, entonces era un resultado esperado, ¿no? El grado de confianza en las personas con las que interactuamos diariamente, por ejemplo, la confianza en la mayoría, interesante, que en general es alto, pero se da mucho en el entorno urbano, ¿no? Hay una confianza en general y la confianza en conocidos también. Sin embargo, cuando lo ampliamos, cuando nos vamos al entorno local o cuando nos vamos a la confianza en entidades de gobierno, en servidores públicos, la cosa cambia, ¿no? Mientras acá sí parecía un entorno más urbano, o sea, confío en mis vecinos, confío en la gente que vive, con la que convivo diariamente, mi familia, mis allegados. La confianza en mi municipio, digamos, ya se da más en un ámbito rural, no necesariamente en el ámbito urbano, aunque hay algunas excepciones, y lo mismo ocurre con la confianza en los servidores públicos. Haber sido víctima de actos discriminatorios, pues se da más hacia los entornos urbanos, obviamente, y interesante también el haber realizado acciones solidarias con otras personas también se da en los entornos urbanos, ¿no?
lo cual habla mucho de cómo estamos pendientes, ¿no? De cuando a alguien se le poncha una llanta y nos paramos ahí, ¿no? Nos hacemos unos 5 minutitos para ayudar a alguien. En cuanto a autonomía, ¿no? La frecuencia para expresar libremente mis opiniones. El Valle de Toluca tiene una alta libertad de expresión, lo cual pues se celebra, ¿no? Y en cuanto a poca o nula libertad de expresión, esos valores altos los vemos más hacia la zona norte conurbada con la Ciudad de México, ¿no? Hay una sensación de que hay una poca libertad de expresión. ¿En qué sentido? Bueno, dar opinión, votar, ¿no? La libertad de ir a votar con quien yo quiera, la libertad de practicar una religión la que yo decida, en ese sentido, ¿no? Luego tenemos las redes, ¿no? Participación en organizaciones civiles sí es un fenómeno más de lo urbano, ¿no? Y creo yo que aquí tiene mucho que ver con la información y con quizá con el grado de escolaridad, ¿no? Que esté ahí, con la confianza, claro. Entonces hay una mayor activismo a la hora de participar en organizaciones civiles. Sin embargo, el tener un contacto que te apoye en asuntos con las autoridades locales sí es un asunto más rural, ¿no? Más de tener a alguien que vaya y te asista a la hora de, qué sé yo, una persona indígena que no sabe leer español. El tener a alguien pues cuenta mucho, ¿no? En el ámbito rural. Bueno, esto es un poco el contexto desagregado. Aquí tenemos, digamos, el agregado de cohesión social que hicimos tratando de balancear todas las dimensiones y tratar de sintetizarlas en un solo indicador. Los valores altos indican una mayor cohesión social, mientras que los valores azules en ese mapa son una menor cohesión social. Ya en el agregado, si se fijan, ya vemos que sí, en el ámbito rural hay una mayor sensación de cohesión social, a pesar de que vimos que tenemos cosas de heterogeneidad dentro de él, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra ahora a mi colega para que le siga platicando aquí. Sí, bueno, realmente estos resultados decidimos presentarlos así por mapas, porque imagínense si empezamos a hablar tenemos los datos para cada uno de los 125 municipios, pero por la extensión de nuestro estado, imagínense si empezamos a particularizar en cada uno de los 125 municipios, pero estamos en la mejor disposición de socializar y compartir estos datos, entonces pues estamos a la orden. Bueno, estos resultados los podríamos discutir de diferentes formas, pero en particular, justamente por este diálogo que estamos sosteniendo, pensamos que, pues, en términos de pensarlos también qué hacer desde el punto de vista de políticas, acciones públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, están nuestras recomendaciones fundamentales. ¿Qué hacer para pensar la reconstrucción del tejido social, entendida como esa configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social? Entonces, considerando esas dimensiones constitutivas de la cohesión social y esta aproximación al constructo de carácter normativo, pues vamos a recomendar un conjunto de acciones de partida que comprenden tanto la responsabilidad individual como la actuación de las instituciones de la sociedad. En primer lugar, pues consideramos importante generar relaciones sociales desde la inclusión y el respeto a la diversidad. Es indispensable incluir en los espacios cotidianos de reproducción de la vida, pues la inclusión, ¿no? Las relaciones con personas diferentes a nosotros, ya sea por su apariencia, por su capacidad, por su condición socioeconómica, por los orígenes, por las preferencias religiosas o sexuales, entre otras, ¿no? Y aquí a lo mejor puede ser muy pertinente pensar, por ejemplo, los nuevos planes de estudio que están insertándose desde la educación básica y cómo a partir de estos planes de estudio a lo mejor este respeto y el fomento de relaciones sociales inclusivas puede ser un punto importante para atender a esta dimensión de la cohesión social. En segundo lugar, consideramos importante buscar cuáles son esos elementos valorativos básicos que nos permiten garantizar el respeto de la dignidad humana y
y promover esa relación constructiva, ¿no? en la diversidad. Y estos principios de valor, pues pensar justamente cómo podemos respetarnos entre todos sin necesidad de excluirnos ni tender a homogenizarnos, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante sobre la base de qué valores vamos a construir esas relaciones sociales. En tercer lugar, es importante pues identificar cuáles son esas instituciones formales e informales que pueden ayudarnos a mediar o gestionar esas fuentes de conflicto social. Por ejemplo, identificar, y aquí ya sí, el Zoom va mucho más a los territorios, a los contextos en particular, y ver pues si hay alguna organización de la sociedad civil que de repente pues actúa como mediadora, cuenta con suficiente confianza y que puede ayudarnos justamente a mediar en ese escenario en particular. En cuarto lugar, consideramos importante fomentar el diálogo social y la resolución de conflictos. En quinto lugar, pues, proponer, articular y habilitar un programa político de inclusión que comprenda esas múltiples formas de desigualdad y también el reconocimiento de esas múltiples formas de violencias estructurales, ¿verdad? Para favorecer el ejercicio, como diría el profesor Barba, de una ciudadanía social universal. O sea, no podemos pasar obviar todos los procesos de desigualdad que se están generando. En tercer lugar, pues consolidar esas relaciones sociales inclusivas con un enfoque de derechos a partir del involucramiento de la ciudadanía y el compromiso institucional que comience justamente con esa educación para la ciudadanía. Luego, en séptimo lugar, fomentar esos vínculos con el territorio, la comunidad y el vecindario para promover esa confianza, el sentido de pertenencia, que ya sabemos que es alto en el caso del Estado de México en general, y pues justamente sustentarnos en ese sentido de pertenencia para fomentar otras acciones de integración a nivel comunitario, diseñar acciones comunitarias para la prevención social de las violencias en todas sus manifestaciones y promover justamente la convivencia pacífica y el respeto mutuo. En este sentido, consideramos que es muy importante justamente irnos al nivel vecinal, al nivel barrial, para justamente potenciar estas acciones comunitarias. También potenciar el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Y pues bueno, afortunadamente estamos escuchando, por ejemplo, de todas estas mesas de diálogo que se están celebrando a partir de las diferentes instancias de gobiernos municipales para justamente en diálogo con la ciudadanía construir, por ejemplo, el plan de desarrollo municipal, y nos parece que esto puede ser muy bueno para justamente ir potenciando ese involucramiento de la ciudadanía, avanzar en el diseño, formulación e implementación de políticas orientadas a una cultura de paz y reconocimiento de la diversidad. No podemos pensar en la construcción de la paz si seguimos excluyendo a las personas que son diferentes a nosotros, y yo creo que esto es fundamental porque los resultados acá del índice pormenorizado por municipio y los resultados del índice a nivel Estado de México nos están prendiendo un bombillo de alerta, ¿verdad?, en relación con el reconocimiento de la diversidad y las relaciones sociales inclusivas. También fortalecer las capacidades institucionales para reducir la impunidad. Esto es muy importante porque no podemos potenciar confianza en las instituciones si cuando la ciudadanía recurre a esas instituciones, pues no ocurre nada, ¿verdad? La respuesta es la impunidad. Entonces, diseñar también servicios sociales que admiten y fomenten la expresión de la diversidad, porque si esos servicios, por ejemplo, estoy pensando en servicios de salud que por la investigación sabemos que muchas veces cuando personas diversas van a hacer uso de su derecho a la salud, por ejemplo, encuentran con personal médico que a lo mejor no está lo suficientemente capacitado y ni siquiera sabe cómo nombrar estas diversidades. Entonces, pues yo creo que es muy importante pensar en ello también, fomentar el acceso a la cultura y el uso de espacios públicos justamente para promover esa convivencia y esa confianza social y generar vínculos de pertenencia y sentido comunitario. Digamos que estas son algunas de las acciones muy generales. Podríamos pensar y dialogar en
sobre otras muchísimas más, pero hasta aquí dejaríamos el diálogo y pues bueno, abrimos entonces a una sesión de comentarios, preguntas, inconformidades. Aquí estamos abiertos. Muchas gracias por su atención y por su participación. Adelante. Aprovechen porque yo sí los voy a acaparar un poquito. Ok. Hola, soy Francisco Flores, egresado de acá, y vengo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. Voy a hacer un comercial más adelante al respecto también. Tengo dos preguntas. Una es teórica y la otra es metodológica. Desde la perspectiva teórica, mencionaban que hay como 4 posturas generales respecto de cómo se ve la cohesión social, pero en todas ellas el vocabulario exacto fue que se veía como un medio para. Mi pregunta teórica es, ¿no se ve como un fin en sí mismo la cohesión? Y la metodológica, en el método Kriging, que soy completamente ignorante al respecto, mostrabas en el mapa que los puntitos rojos eran como dónde se había levantado la encuesta, dónde se hizo el muestreo, y decías que de ahí se extrapolaba hacia las localidades que estaban relativamente cerca. Sin embargo, justo hacia el norte, digamos hacia Tlacomulco y demás, solo había un puntito con muchas localidades, y justo también hacia el sur, hacia la zona de Tlatlaya, Tejupilco y demás, también solo había un punto, y como que está muy lejos, como que esa zona está muy abandonada en cuanto al muestreo, ¿no? Digo, tiene que ver con patrones poblacionales, estamos más concentrados en el Valle de Toluca y en el Valle de la Ciudad de México, pero ¿cómo se logra eso sin comprometer la calidad de la información cuando estábamos tan lejos entre el punto del levantamiento de la muestra y el resto de las localidades? Esas son mis dos preguntas y luego mi comercial. Gracias. Gracias. Pues, ¿quién quiere primero? Sí, bueno, si quieres, comienzo yo. Sí, venga. Voy a comenzar para respetar un poco el orden de las preguntas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente pudiera verse como un medio porque, o sea, como un fin, porque en definitiva para todos es beneficioso, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es beneficioso una sociedad cohesionada, un entorno cohesionado. Sin embargo, el énfasis en las revisiones teóricas ha sido vista como un medio para, o sea, porque que la sociedad sea cohesionada per se, nunca el debate acaba ahí. Que sea cohesionada para un mayor crecimiento económico, que sea cohesionada para fomentar la seguridad y la paz, que sea cohesionada para disminuir las brechas de desigualdad, que sea cohesionada para. Entonces, por eso es que en la literatura muchas veces hay mucha confusión entre las causas y las consecuencias de la cohesión social. Digamos, si vemos el asunto de la inseguridad, por ejemplo, pues pudiéramos verlo como una causa y una consecuencia de la cohesión social. Entonces, esos elementos habilitadores no solamente son habilitadores, también son consecuencia de la cohesión social, porque pudiéramos ver, por ejemplo, que pues la inseguridad hace que las personas a lo mejor les cueste más confiar en desconocidos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, de alguna manera eso afecta a la cohesión social, pero al mismo tiempo tiene un efecto de consecuencia, ¿no? Entonces, todo el tiempo está a medio camino y por eso nos parecía importante el ejercicio de deslindar, ¿no? Entre esos elementos habilitadores y esos elementos constitutivos de la cohesión social. Pero sí, en la literatura, igual en las mediciones académicas como en las mediciones de los organismos internacionales, todo el tiempo vemos esa mezcla entre los elementos habilitadores, entre las causas y las consecuencias de la cohesión social. Bueno, sí, definitivamente existe distintos grados de confianza, ¿no? En cuanto a la información, dependiendo de si fue muestreada o no, ¿no? Y a final de cuentas, el modelo lo que hace es estimar hasta qué punto es confiable tal o cual observación,
medida en términos de distancia entre los distintos puntos, ¿no? Adicional a ello, eso no lo platiqué en la presentación, lo que se hizo fue meter algunas variables de peso de información censal, lo que permitió ya ir jalar, digamos, a cada uno de ellos. ¿Cuáles fueron las más importantes? Creo que la más importante en este caso fue densidad poblacional, porque a final de cuentas, si te fijas, el patrón de los puntitos, sí, como decías, efectivamente sigue la trayectoria de la población dentro del Estado de México, ¿no? Mayor concentración hacia las zonas urbanas, menor concentración hacia las rurales. Ahora, como a nosotros nos interesaba captar la heterogeneidad de respuesta, también otra variable que se metió fue precisamente qué tanto cambiaba o no cada uno de los indicadores en cuanto a grado de respuesta para cada caso, ¿no? Para más o menos identificar, bueno, si existe tal, digamos, tal número de población y la variabilidad de respuesta en cuanto a, digamos, mayor o menor discriminación, por poner uno de los indicadores, es tal, ¿no? La varianza o la desviación estándar, entonces es probable que se comporte de una manera muy similar en poblaciones que tienen una densidad de población similar y que están a cierta distancia de ese punto, ¿no? Entonces eso nos permitió anclar y darle cierto grado de confiabilidad al indicador. Claro, obviamente, y así aprovechamos para hacer un comercial también, ¿verdad? Sí, a propósito de los comerciales, obviamente quisiéramos poder aplicar una encuesta representativa a nivel de toda la entidad federativa, representativa por municipios, por contextos urbanos y rurales. Lo que pasa que, bueno, las limitaciones en cuanto a los presupuestos nos llevan justamente a aprovechar lo que tenemos a la mano, que son esas encuestas de INEGI, pero aquí les lanzo el comercial, tenemos la encuesta realizada, tenemos las preguntas desarrolladas, tenemos la encuesta aprobada, tenemos la encuesta validada incluso con criterio de expertos, pero justamente lo que necesitamos es poder contar con recursos para poder aplicarla y hacerla representativa. Entonces, pues ahí está el reto y pues sí nos parecía una muy buena salida para por lo menos empezar a acercarnos a qué pasa con toda la heterogeneidad de los municipios mexiquenses. ¿Alguna otra persona que...? Sí, acá y luego le cedemos la palabra. Muchas gracias, sí. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la invitación por parte de la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar. Mi nombre es Olimpia Martínez. Felicitarlos primeramente por este gran esfuerzo, felicitar al colegio. Realmente la aportación que se hace a través de la educación y la investigación, pues es lo que nos permite acercarnos a una realidad social. Pues el tema pues es muy amplio. Sería como parte de mi interés conocer un poquito más acerca de la metodología que se utilizó para esta investigación y asimismo, digo, dentro de una de las preguntas que me permito hacer, es de qué manera se puede fortalecer los mecanismos mediadores, que me pareció un tema muy interesante, sobre todo por la parte inclusiva que se estuvo manejando ahorita durante el compartimiento. Y me hace también preguntarme acerca pues de esa falta de confianza, ¿no? hacia el servidor público, hacia el servicio público. Y considero que, pues creo que este tipo de compartimientos nos permiten fortalecer y nos conllevan a fortalecer el conocimiento de la normatividad, ¿no? A través de la educación, o sea, empezando desde nuestra base. Y asimismo, la formación del servicio profesional público, basado y dirigido entre lo que sería la transversalidad y la interdisciplinaridad. Creo que eso cerraría un conjunto de acciones, pero que sean concretas, específicas y llevadas hacia esa realidad social. Y por último, preguntando si estas recomendaciones sociales que se compartieron se plasmaron de manera jerárquica en los numerales o
fue así, como fue dándose, ¿no? Ajá, muchas gracias. Eh, Si le parece bien, nos permitimos responder a la colega y enseguida la escuchamos, porque luego entonces nos hacemos bola con tantas preguntas y así nos da la posibilidad de un diálogo mucho más directo. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Pues en relación con los mecanismos mediadores, pues podríamos abundar muchísimo y detallar un poco, ¿no? Acá las recomendaciones fueron generales y pues también fue en la medida en que fue surgiendo más bien casi que en relación con un orden a cómo se fueron presentando los resultados, ¿verdad? Pero no hay otra jerarquía, digamos, intencional en ellos. En relación con las instituciones mediadoras, pues yo creo para la coexistencia y las relaciones sociales inclusivas se me ocurre que hay dos instancias fundamentales y son la escuela y la familia. Eh, y la escuela, pues bueno, hacía referencia a estas cuestiones de los planes y programas de estudio, pero también sabemos por una investigación, por ejemplo, que estamos desarrollando con una tesista de maestría, por ejemplo, en cuanto a las barreras que, por ejemplo, de las escuelas a nivel educación básica, por ejemplo, las barreras para el acceso de las personas con discapacidad a ese nivel, por ejemplo, conocemos que no siempre se cuenta con toda la sensibilización a nivel de las escuelas, los maestros, el personal educativo como tal, para abrir la escuela y hacer de la escuela un espacio inclusivo y que realmente el derecho de acceso a la educación sea realmente un derecho sustantivo, ¿no? Entonces, que no se quede únicamente plasmado, sino que se haga sustantivo y se haga eficiente. Entonces, digamos que desde esas propias conductas que vamos desarrollando y esa relación de inclusión y de aceptación al otro, aunque no sea igual, no somos iguales, somos muy diversos como especie. Entonces yo creo que en esas dos instituciones yo me centraría en la familia y en la escuela. Y en la familia, por ejemplo, estoy pensando en todos los apoyos que se le dan, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, lo que antes era el llamado salario rosa, y ahora pues estos apoyos monetarios, por ejemplo, yo creo que se pueden convertir también no solo en un espacio de asistir y atender, digamos, o compensar a estas vulnerabilidades, sino también un espacio donde se capacite y se le den herramientas a las mujeres. ¿Por qué digo las mujeres? Porque al final en nosotras descansa sobre todo los cuidados. Entonces, digamos, en esas actividades de cuidado se reproduce, muchas veces se reproducen no solo valores, sino también estereotipos, maneras de ver el mundo, y yo creo que desde esas actividades de cuidados tenemos un potencial transformador muy importante y pudiéramos atender desde los cuidados se pudiera atender y transformar muchas de estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales inclusivas. Me parece que es una base fundamental la familia, porque muchas veces los niños reproducen en su primera socialización, reproducen mucho de lo que escuchan en sus contextos inmediatos y pues ese es el ciudadano, ¿no? Ahí se está formando y pues ahí están las dos bases fundamentales para pensar y mediar justamente estas fuentes. Y pues, no sé si la metodología... Pues sí, no sé, esperamos poder darla a conocer. Obviamente la intención es, como decía mi colega, sacar cosas de aquí, ¿no? Que no se quede simplemente como en el reporte aquí presentado, sino que salgan productos y se conozca un poco más de todo esto. Antes de cederle la palabra, vamos a cederle la palabra al compañero. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Martínez, perteneciente a la Dirección General de Bienestar del municipio de Toluca. Revisando los indicadores y en función de la metodología,
de una o de otra manera. Quisiera ver cómo están interactuando dos indicadores en específico. Ellos son unos los que van directamente a la confianza y el otro a la participación tanto cívica como local, teniendo en cuenta de el muestreo, cómo se realizó y en función de qué esperamos realmente de datos específicos con estos dos indicadores. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay gente que no tiene confianza en las instituciones. Entonces, si no tiene confianza en las instituciones, ¿cómo va a tener una participación cívica o cómo vamos a desarrollar esta interacción? Y lo mismo pasa en el otro lado, ¿no? Una confianza interinstitucional con una participación local. Sería en cuanto a mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es que la confianza tenemos que entenderla y a veces queremos evitar, ¿no? Porque a veces las personas se agobian un poco cuando desde este lado de acá les desembarcamos un montón de conceptos, ¿no? Entonces, como que cuesta un poco de trabajo, pues, ver la utilidad del concepto. Pero si no entendemos, por ejemplo, qué cosa es la confianza, pues ya, o si repasamos brevemente qué cosa es la confianza, pues eso nos da pues la posibilidad de entender por qué la gente actúa como actúa, ¿no? La confianza, digamos, es ese comportamiento esperado, o sea, se genera a partir de ese comportamiento esperado. Yo genero confianza con mi colega en la medida en que yo espero que él va a responderme de determinado modo y asimismo con la institución. Yo genero, o sea, como institución genero un clima de confianza en la medida que mi comportamiento y mi interacción con la ciudadanía y también con el cumplimiento de mi deber como institución social, pues es el esperado. Entonces, si obviamente una vez que se rompe un vínculo de confianza, eso conlleva a que restablecerlo cuesta años. Y entonces, pues, en esos términos tenemos que entender los resultados respecto a la confianza con las instituciones. Efectivamente, pues se está mediando. La participación es limitada, la participación en asociaciones de la sociedad civil, la participación cuando la ciudadanía es convocada por alguna institución pública, pues es limitada en tanto la confianza es débil en esa institución. Entonces, por ejemplo, estas preguntas, en CUSI tiene un sinnúmero de preguntas que van orientadas incluso enlistan asociaciones de organizaciones de la sociedad civil en la cual las personas confían más o menos y realmente el resultado es casi parejo para todas las organizaciones de la sociedad civil y entonces en algún punto tuve posibilidad de combinar este trabajo con entrevistas, por ejemplo, cualitativas, y pues las personas dicen, bueno, yo no donaría un centavo para tal institución, ni para la otra, porque no sé, no es transparente el manejo de los recursos, o yo no iría a participar por tal, porque luego participo del comité, doy mi opinión, pero luego eso queda ahí, no sé qué pasó, cómo procesaron esa información, qué hicieron, cómo lo tuvieron en cuenta luego a la hora de implementar determinada acción. Entonces, digamos que esto explica el por qué la confianza es limitada. Y yo sé que a veces es muy injusto como servidores públicos para ustedes, porque al final pues están cargando la desconfianza que otros generaron. A lo mejor su trabajo puede ser intachable, pero pues están cargando la confianza porque no son ustedes, es la institución. Entonces, pues bueno, así es como funciona, para bien o para mal, ¿no? No sé si con esto respondí a su pregunta. Sí, realmente era... O comentario más bien. ¿Qué tanto la dejamos sesgada para la metodología o qué tanto la ampliamos? Sí. Y lo acaba de responder, ¿no? La confianza la puede tener uno con muchas acciones buenas y con una que salga mala, la viene arrastrando, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué tanto va a impactar la metodología, no? Tener esos indicadores que en algún momento se pueden contraponer. Sí, exacto. Y es que también aquí, pues una de las limitaciones también de este tipo de estudios que usan fuentes de datos secundarias es que obviamente, pues,
el acercamiento a los conceptos se dan por variables proxies, o sea, son variables que se aproximan únicamente en un pedacito a lo que recoge todo el concepto. Entonces, por eso vuelvo yo con mi comercial, lo ideal sería aplicar una encuesta, ¿verdad? Con ya todo bien desagregado y bien desarrollado y que realmente los conceptos se midan con mayor profundidad a partir de otras preguntas, porque efectivamente estas encuestas de INEGI pues fueron realizadas con otros fines. Entonces nosotros acá estamos tomando únicamente algunas preguntas que nos acercan, pero no lo miden, digamos, con toda la profundidad. Sí, no, ¿de qué? No sé si tú querías. Gracias. Bueno, primero también pues extender la felicitación por el trabajo que están realizando. Me parece que es importante contar con herramientas. Para nosotros es fundamental contar con herramientas para afrontar la problemática que tenemos enfrente, en la que tenemos que actuar. Y en este sentido, me parece también pues muy pertinente esa adecuación que hicieron de los conceptos para poder tener un concepto más operable, más que se puede interpretar en la realidad, no tan complejo como algunos autores definen los conceptos de cohesión social, de vulnerabilidad, no sé, de paz, pacificación, no sé. Y mi pregunta sería en el sentido de, entiendo que lo que nos presentan son los resultados, pero que la etapa previa a poder definir o hacer la caracterización de los conceptos y todo fue también el conocimiento del contexto que genera lo contrario de lo que estamos esperando, ¿no? Lo que ha generado la dispersión social, lo que ha degenerado la pérdida en la confianza de las instituciones, lo que ha generado la pérdida del reconocimiento de los compañeros de colonia, de los compañeros de municipio, de la ciudadanía que enfrenta la misma problemática. Y ese contexto es el que nos dejó el resultado en el que tenemos que actuar nosotros, y son las políticas neoliberales. Es esa aplicación de políticas que priorizaron lo privado y no lo comunitario, que sería la cohesión social, que dejaron, saquearon el medio ambiente, y hoy estamos enfrentados en todos los municipios a problemáticas que tienen que ver con ríos envenenados, con carencia de agua, y eso genera conflicto social, no cohesión social, el pleito por el agua. ¿Por qué a mí me dan una vez a la semana? Y entonces no quiero que mi agua, el agua que corre por mi colonia, se vaya a la colonia vecina. Y entonces tenemos que intervenir ahí para generar puentes de comunicación y de coordinación entre ellos. Entonces, el panorama es un poco complicado porque los problemas son múltiples. El presupuesto que a ustedes ahora les impide publicar como quisieran la obra, a nosotros nos impide el responder a las necesidades de la ciudadanía. Y sí lo tenemos, pero no lo tenemos en el momento que nos lo van a pedir, porque tenemos que sujetarnos a reglas, a etapas, y entonces la ciudadanía está en efervescencia. Creo que hay aquí las herramientas que nos dan, nos pueden servir para tener claridad respecto a qué acciones han identificado ustedes que pueden contribuir a la cohesión social, ¿no? No sé hasta dónde siempre sea
el mecanismo para lograr la cohesión social, asociar las acciones hacia la paz, siempre vinculadas a la cuestión de seguridad. En los municipios, muchas unidades de paz o las acciones de paz se vinculan con la intervención de los órganos que se encargan de la seguridad. Yo he visto las conferencias, los eventos que organiza nuestra gobernadora, que está muy preocupada por cuestiones que tienen que ver con la cohesión social, por lograr ese cemento que nos permita actuar juntos para resolver los problemas. Y he visto que en la mayoría de los eventos, cuando se toca un tema particular que contribuye a la cohesión social, están sentados los que se encargan de la seguridad de la policía, de tránsito, de protección civil y todo eso. Creo que eso es importante considerarlo, pero creo que no debieran de ser el primer foco frente a los ciudadanos, porque si estamos hablando de paz y cohesión social, por lógica, los ciudadanos asocian mentalmente al ámbito de la seguridad como la fuerza. Y entonces, ¿cómo podemos lograr los mecanismos que al ciudadano mentalmente le transmitamos la confianza de que queremos la pacificación, la resolución de los conflictos en términos más humanos, más sensibles y no forzados por la institución? Y en el municipio también ese va a ser nuestro reto. ¿Cómo vamos a ir a una comunidad que nos acaban de hablar que hay problemas y entonces si llegamos con los los elementos del orden público primerito, ¿no? Antes que nosotros lleguemos, ya llegaron ellos y entonces, no sé, tal vez si estuvieran cámaras en ese momento podrían indicarnos la respuesta instintiva de la gente respecto a esa situación. Y a mí me parece que es urgente sí encontrar esos mecanismos que nos permitan realmente lograr la cohesión social. Y ustedes señalaban, hay que recurrir, actuar al nivel de vecindario, al nivel de colonia, de barrio, no sé, como de acuerdo a cada municipio tiene sus propias divisiones. Y sí, es ahí nuestro trabajo y creo que el papel el científico social también tiene que ir encaminado a decirles, vamos a tocar el tema, pero no siempre vinculado al orden. Tiene que ser el orden, pero no el orden como el factor más grande, más importante, más impactante, porque la experiencia histórica hace que genera esa desconfianza hacia lo que les queremos proponer como acciones. Gracias. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Pues coincidimos con usted en su posicionamiento. En primer lugar, pues es algo que pasamos de largo justamente en aras del tiempo, pero que en presentaciones anteriores nos hemos detenido un poco más en ello, y es el asunto cuando decimos que nos posicionamos desde una perspectiva normativa de la cohesión social, es justamente porque estamos tratando de ver el asunto también como una responsabilidad de las instituciones del Estado. O sea, hay una perspectiva no normativa de la cohesión social que tiene, digamos, unas raíces neoliberales, unas raíces en el liberalismo y descansa únicamente con la cuestión del libre mercado, descansa únicamente en la ciudadanía. Bueno, que la ciudadanía se articule, que la gente se organice, que haga, que emprenda, y bueno, ¿y dónde está el Estado, no? ¿Y dónde está el compromiso de esas instituciones estatales? Entonces, un poco por ahí es
esa mención rapidita que hicimos a que estábamos desde una perspectiva normativa de la cohesión social justamente responde a eso, a que sí consideramos importante la intervención del Estado como un importante mediador. Y también coincidimos con usted en que efectivamente, y por ahí un poco partimos en la presentación, que nos parecía que el plan de desarrollo, por ejemplo, del Estado de México, pues se quedaba, su alcance podía ser limitado si solamente concebía la cohesión social justamente a partir de la construcción de la paz y de esas acciones orientadas únicamente a la construcción de la paz. Y bueno, usted lo ilustra con estos ejemplos. Al final, si vemos, por ejemplo, en los clásicos de la sociología, la cohesión social se entiende, por ejemplo, como aquello que nos une sin necesidad de recurrir a la coerción. Entonces, pues ya cuando intervienen fuerzas, por ejemplo, de seguridad pública, pues ya se ven más como del lado de las fuerzas coercitivas, ¿no? Entonces, pues realmente ahí coincidimos plenamente con usted, o sea, si es un alcance limitado, pues atenderlo únicamente desde ese lugar y no justamente pensarlo como todos estos procesos sociales que se pueden dar y que pues tiene diferentes niveles, ¿no? O sea, nivel familia, nivel barrial, o sea, es multidimensional y multinivel, sí. Muchas gracias. No sé si quieres. Bueno, simplemente agregar que sí, coincido, el nivel es barrial y creo que alguna vez lo platicamos, ¿no? Sí. Sería fabuloso poder construir indicadores por AGEP, Sí. que es casi la colonia, pero bueno, ahí sí la información nos limita y creo que es una de las limitantes del estudio. Nos permitió llegar al nivel municipal, lo cual pues es increíble, pero sería fabuloso obviamente bajar a AGEP. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas Mi nombre es tardes. María del Carmen. Vengo de la Secretaría de Bienestar, Coordinación Regional Naucalpan. Ustedes mencionaban algo, pues mediciones, ¿no? Totalmente diferentes a lo que se viene manejando en el plan de desarrollo. Pero mi pregunta es, ¿ustedes han pensado en integrar a la tecnología como una variable de medición? Existe la Facultad de Planeación Urbana y Regional, aquí en el municipio de Toluca, y ellos llevan constantemente información estadística, donde lo que comentaba el compañero José, el doctor, que sería ideal pues llevar esta información y plasmarla en una información geográfica. Entonces, creo que sería muy importante unir instituciones también que se dediquen al estudio de la sociedad. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. No, sí, claro. Yo creo que la colaboración entre instituciones pues sería el escenario ideal, ¿no? Y por eso los convocamos y por eso estamos todos aquí, en espera de que pues pueda surgir mayor colaboración en este sentido, ¿no? Y sí, lamentablemente a veces lo que pasa en el fíjate, algo interesante, yo que llevo muchos años trabajando con datos, toda mi carrera. A veces hay datos que sí los hay, ¿no? Sí los hay por ahí, alguien los creó alguna vez y están guardados, nadie sabe dónde están, pero por ahí están, o se venden, ¿no? Lamentablemente la información cuesta, no está tan abierta, ¿no? No es yo, por ejemplo, que trabajo mucho con empresas, me toca mucho saber ver artículos de otras regiones donde, wow, tienen hasta información sobre qué tipo de patentes usa cada una de las empresas georreferenciada dentro del territorio nacional. Aquí no existe, ¿no? Entonces sería fabuloso colaborar y que se generen indicadores a ese grado de desagregación que se necesita para una intervención correcta por colonia y por barrio, que era al final de cuentas lo que platicábamos. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, aquí va en parte mi comercial, pero no está para nada como desvinculado con eso que estamos hablando. Me da gusto saber que tenemos aquí personas que vienen de gobiernos municipales, principalmente del área de bienestar. Y aunque fueran de otras áreas, si van a tener programas o acciones, sean sociales o no sociales, pues tienen un mecanismo muy interesante que les puede ayudar para buscar justamente la cohesión social. No importa qué tipo de programa o acción estén desarrollando, nuestra área de expertise es las de desarrollo social, pero puede ser en otras. De hecho, ahorita estamos con la Secretaría del Derecho Humano al Agua, que se creó recientemente y están teniendo cosas muy... Derecho humano al agua, que van a ser captadores pluviales para escuelas y cosas así. Pero hay un mecanismo que pueden utilizar para buscar la cohesión social, que son sus reglas de operación de sus programas. Actualmente, y desde hace algún tiempo, en los programas sociales y no sociales se está buscando una perspectiva más bien de desarrollo humano y no de asistencialismo. Y en este sentido, la estructura de las reglas de operación, porque si vienen de algún gobierno municipal deben saber que las reglas de operación tienen una estructura, está dada hay normatividad de qué estructura deben llevar, y uno de los apartados se llama corresponsabilidad. Lo que busca este apartado específicamente es hacer como responsables a las personas beneficiarias de su propio desarrollo humano. ¿Cómo lo logran? No sé, a través de cosas que ustedes mismos mencionaban, ¿no? ¿Sabes qué? Sí te voy a dar dinero para que pongas tu changarro, pero necesitas venir a una capacitación en cuanto a finanzas, en cuanto a cómo entrarle al SAT o cosas por el estilo. Y en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, se puede hacer algo todavía más para la integración, de hecho, de los puntos 7, 8 y 9 que mencionaban en su lista de sugerencias, que tienen que ver con cómo integramos a la comunidad, ¿no? Desde el gobierno lo podemos hacer porque, por ejemplo, si con el presupuesto que tenemos decidimos poner un programa que construimos las bardas de las escuelas. El municipio no está facultado a dar clases, esto es a nivel o federal o estatal, pero pues sí podemos construirle la barda a la escuela, ¿no? Y entonces el municipio que ponga el material y la comunidad la mano de obra. Y entonces la comunidad se adueña de la escuela, ¿no? O sea, sí se puede generar desde el gobierno con mecanismos tan simples como Y hay el comercial. Entonces, si necesitan algún curso o capacitación sobre cómo elaborar reglas de operación, qué son los programas sociales, cuáles son los programas no sociales, en el CIEPS, en el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, es parte de nuestras atribuciones y nosotros les podemos asesorar en cómo hacer las reglas, se las podemos revisar y pues para llevar esta perspectiva a los gobiernos locales, ¿no? Gracias. Bueno, también... Adelante. Quería comentarles, yo creo que también se tendría que contemplar la parte de la oposición que presenta el manejo de estos indicadores de inclusión social en diferentes dependencias o elementos que van a incluir en el desarrollo de la sociedad, en el gobierno, en la organización de las organizaciones de la sociedad civil, porque generalmente este tipo de indicadores como que no se toman en serio. Los programas sociales, aunque vayan dirigidos a gente de escasos recursos, por ejemplo, canastas alimentarias, generalmente en las reglas de operación únicamente se plasman datos específicos alimentarios y está bien, pero yo creo que hay otra dimensión, como comenta aquí el maestro, porque también hay otro tipo de apoyos, por ejemplo, va otro comercial de nosotros. Dentro de la cuestión social, en algún elemento de planeación, se presenta la dificultad para, por ejemplo, apoyar proyectos de internet o de comunicación en las comunidades que no lo tienen. Igual una encuesta de INEGI muestra que hay 3 millones de personas en el Estado de México que no tienen acceso a la internet ni a las telecomunicaciones. El Estado de México tiene aproximadamente 17 millones. Entonces, pues es una cantidad enorme, ¿no? Enorme. 3 millones de personas. Nosotros hemos asistido a algunos municipios y generalmente incluso hasta los presidentes municipales, ahí se encuentra también esta barrera, porque eso no
no es necesario, todos tenemos internet, todos tenemos teléfono, eso ya no. Pero cuando dices, hay 3 millones de personas que no cuentan con ese servicio. Ahora, hay unas estrategias, por ejemplo, la agencia digital que también está implementando este tipo de acciones. Sin embargo, ellos, pues, obviamente no manejan algunos términos como los que maneja el CIEPS de pobreza, pobreza extrema, zona de atención prioritaria. Ellos no, entonces lo que van a hacer es llevar este internet a los edificios públicos en los cuales ya cuenta con algún tipo de internet y todos los que están ahí pues tienen en sus teléfonos este servicio. El del internet es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que también hay otro tipo de variables que constituyen los indicadores que nos mostrabas hace un ratito, que yo creo que se tienen que desagregar para aterrizar y tener una manera de medirlos y presentarlos a los dirigentes, a los mandos altos, para que sean más fácilmente plasmables o medibles, ¿no? Porque si lo dejamos así como que muy abierto, la cohesión social, el índice de Gini, pues, que estamos en el 4 y no el 3, o que entre el 1 y el 2, etcétera, etcétera, no todo el mundo los entiende y es difícil de explicar. Y al final de cuentas caen en lo mismo, ¿no? Que si tiene educación, que si tiene ingresos, etcétera, etcétera. Y como que necesita ingresos, pues entonces su canasta le ayuda, ¿no? Pero desvía la atención de los otros tipos de factores, ¿no? Gracias. Pues sí, no, creo que a final de cuentas, también un factor importante aquí es que este tipo de indicadores fluyen entre el objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y eso es bien interesante. Y pues bueno, también nuestra intención un poco de presentar los mapas precisamente y no presentar 1, 2, 3, 4, era hacerlo amigable y que se entendiera un poco la cohesión en términos de tendencia espacial y no necesariamente esto es como muy puntual en cada lugar, entonces por eso tenemos los colores, los mapas y era bueno un poco nuestra intención hacerlo interactivo de esa manera. Sí, bueno, como les comentamos en algún punto, pues ahí están los datos, están las bases de datos ya con todos los indicadores y pues bueno, si quieren ya conocer un poco más a detalle, con mucho gusto compartimos los datos. Sí, pues ya estamos sobre el tiempo, agradecemos muchísimo. ¿Cómo? Ah, perfecto. Aprovechando los comerciales, están abiertas las convocatorias de las maestrías y doctorados, por si les interesa, ahí están. Y que son de altísimo nivel aquí. Sí, bueno, ahí está el comercial también. Ya ven, aquí también ha sido un espacio de comerciales, así que hemos aprovechado muy bien este momento juntos y esta coincidencia. Pues agradecemos muchísimo su presencia, su atención, sus preguntas, sus comentarios y bueno, quedamos a la orden en lo que podamos colaborar, en lo que podamos para dar continuidad a este trabajo. Con muchísimo gusto aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Adelante. Sí. Pues yo creo que lo que ustedes han hecho es una herramienta para que actuemos, ¿no? Entonces sería muy importante que a partir de quienes están aquí cerca del gobierno del estado, pues que pudiera buscar que esto se presentara ante la gobernadora y que realmente se pudiera a partir de eso a convertir en una herramienta que se aplique en el Estado de México y contribuya a construir lo que ustedes están planteando, ¿no? Como objetivo final, la cohesión social. Y yo creo que pues el acercamiento entre quienes se dedican a la academia y entre los tomadores de decisiones es lo que realmente puede garantizar que la ciencia se convierta en una realidad y se demuestre. Ahorita sigue siendo una interpretación y una propuesta, pero lo ideal es llevarla a cabo en un programa concreto que sería pues factible que se hiciera desde el gobierno del estado. Yo creo que ella es una persona muy atenta a estas cuestiones y que está tomando decisiones
que realmente están revolucionando la forma de gobernar. Ojalá que se pueda dar ese puente entre Sería ustedes. un binomio perfecto. Nosotros acá, la verdad, investigamos desde el compromiso, o sea, no hacemos una investigación así como por el ego académico de publicar y no sé qué, sino investigamos desde el compromiso y por eso nos pareció tan bueno organizar esta sesión, un poco de retribuirles esto es lo que estamos haciendo, en qué medida les puede servir, cómo podemos ayudar y bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, si se puede tejer el puente, pues estamos en la mejor disposición. Sí, bueno, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias.